¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Pasado 28 de enero del corriente año, fue presentada ante la Asamblea Nacional la llamada reforma tributaria, misma que muestra objetivos recaudatorios para facilitar el desarrollo de un creciente déficit fiscal. El doctor Néstor Aventaño refiere que en un contexto como este, de aprobarse dicha ley, múltiples serían las repercusiones. En tiempos de bonanza económica, el gobierno, con el manejo de la política fiscal, puede impulsar el aumento de los impuestos, puede aumentar tasas tributarias, puede crear nuevos impuestos. La economía está en bonanza y puede resistir cualquier nueva carga tributaria. Por supuesto, ese cualquiera significa manteniendo compatibilidad con los niveles de crecimiento económico que se están observando. Pero en momentos de crisis económica, cuando hay una recesión económica, y estamos en recesión económica, la política fiscal nos enseña, la teoría y así la práctica también, que el gobierno debe reducir impuestos y aumentar el gasto. ¿Qué es lo que es? O sea que en tiempos de bonanza la política fiscal aconseja que el gobierno ahorre en bonanza económica y que en tiempos de crisis el gobierno gaste, que en tiempos de bonanza el gobierno aplique reformas tributarias en búsqueda de mayores impuestos y que en tiempos de crisis reduzca los impuestos. Pero en Nicaragua todo ocurre al revés. El experto en economía refiere que la política tributaria contradice la teoría y la práctica, pero ¿cuáles serían los efectos de aprobarse dicha ley? Que aplicar esa reforma va a fortalecer la recesión económica. La tasa de crecimiento va a caer más aceleradamente. O sea, la tasa de caída va a acelerarse. Vamos a tener, incluso correr el riesgo que con la aplicación de las leyes externas que van a afectar la cooperación internacional, ojalá no se dé, podría acelerar la presencia de la depresión económica. Ya es más grave que una recesión económica propiamente dicha. Efectos de las alzas tributarias y de las reducciones o suspensiones de las exoneraciones y exenciones del pago del IVA. Va a haber una menor demanda de productos de consumo. ¿Por qué los precios suben? Los precios al consumidor aumentan, especialmente me refiero al IVA de 15% que está afectando a muchos productos de consumo básico, está afectando a todas las importaciones de materias primas, maquinaria y equipo importados por el sector agropecuario, industria manufacturera pequeña y pesca artesanal. Entonces, a esto le agregamos el impuesto específico de consumo a los cigarrillos y el impuesto selectivo de consumo a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que son bienes de consumo masivo, cuestión que no ha dicho el servidor público ni la Asamblea Nacional. No es que se está protegiendo el consumo de la mayoría de la población, no, se está castigando el consumo de bienes masivos que son incluso dañinos para la salud, ¿verdad? Pero son bienes de consumo masivo, o sea, se está afectando no solamente a las empresas, sino también a la población consumidora en general.
¿verdad? Agregó además el aumento de contrabando de bienes de la denominada industria fiscal, principalmente cigarrillos, que no cumplen los requisitos de la calidad y podrían elevar los gastos presupuestarios de salud y también la seguridad interna por la proliferación de las bandas de contrabandistas. Avendaño destacó que en ese escenario se desestimula en gran medida la inversión privada, disminuye la producción, disminuye el gasto de consumo, se destruyen puestos de trabajo formales por el riesgo de empresas, aumenta el subempleo y el desempleo en el mercado laboral y se expande el mercado informal, que es el que no paga impuestos ni seguridad social. Estos resultados son incompatibles con la realidad económica del país. Pero frente a todo este escenario, ¿qué productos de la canasta básica se verían afectados de aprobarse dicha ley? Prácticamente en la canasta básica, recordemos que son 53 productos de la canasta básica. Dentro de la canasta básica tenés 23 productos que son alimenticios. Son 23 productos alimenticios. Estos 23 productos alimenticios no van a ser afectados. Prácticamente está garantizada, como se dice, la comidita de los consumidores en este país. No va a haber afectación alguna ahí. ¿A dónde va a afectar? Va a afectar en el ambiente de los productos procesados, que son los productos del hogar, ¿verdad? Y que son 15 productos. Pero también hay 15 productos que es vestuario. Entonces ahí están los tres rubros. 23 productos alimenticios, 15 productos procesados, que son los productos del hogar, y 15 que son de vestuario. ¿Cuáles son estos productos? Son los productos procesados, como el desodorante, la pasta de dientes, el papel higiénico, que son productos que vienen de afuera, pues, ¿me entiendes? Y que van a ser también afectados. Pero que siempre sí son necesarios en el hogar. No, lógicamente que es necesario porque son de uso diario también. Ya te estoy hablando la pasta dental, el detergente, el jabón de baño, el jabón de lavar ropa, la pasta dental. Ya son cuestiones que vienen de afuera y que realmente van a ser afectados. Pero la comida no, la comida queda garantizada. Para el licenciado Pomares, la reforma tributaria es una buena estrategia para salvar la economía del país, refirió en una entrevista. Yo te quiero decir que con esta reforma tributaria, de esta concertación tributaria, hombre, hoy nosotros hemos observado que mucha gente comienza, digamos, a rechazarla, por decirte algo. Sin embargo, la misma situación que estamos atravesando hace que el gobierno tenga que hacer esto. El gobierno no se puede cruzar de brazos, el gobierno. Aquí tenemos la educación gratuita, aquí tenés la salud gratuita, ¿me entendés? Y entonces se necesita de todos estos recursos para seguir manteniendo eso gratuito. Sin embargo, yo quiero apuntalar hacia algo. Sin reforma y con reforma, aquí los empresarios siempre han venido aumentándole el costo a la canasta básica. No es primera vez que nosotros como INDE decimos esto. Ya se refería que es una medida por parte del gobierno Ortega Murillo para salvar el presupuesto de la República a través de la reforma fiscal. ¿Se podría considerar justa esta medida? Hay que pensar no en el presupuesto, diría yo. Hay que pensar en la población de Nicaragua. Hay que pensar en contener el deterioro económico en que nos encontramos. Hay que pensar en restablecer la confianza entre todos los agentes económicos, incluyendo al gobierno central de Nicaragua, entre esa mesa de agentes económicos. Hay que tener tacto, no solamente político, sino tacto y conocimiento económico para aprobar efectivas leyes que ayuden a resolver los problemas de hoy. Pero ninguna ley económica va a funcionar si no se resuelve antes el problema político. Y eso lo debe conocer el presidente de la Asamblea Nacional. El licenciado Avendaño destacó que el problema de la nación en general radica en un conflicto político. Yo creo que las partes tienen que dialogar. Este problema económico no se resuelve si no hay una negociación, o mejor dicho,
¿sí? Un diálogo, una conversación pacífica y negociada entre los agentes que representen los intereses nacionales del país. Si no se hace, seguiremos como estamos hoy. Pero el grave problema es la presión externa que ya comienza a sentirse. La ley esta de anticorrupción y de derechos humanos de Nicaragua de 2018 ya fue aprobada, pero tengo la esperanza como nicaragüense que no sea aplicada si hay una madurez, una voluntad política de resolver estos asuntos en forma pacífica y negociada. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Y recordando pues la ley de reforma a la ley de concertación tributaria que fue presentada al plenario de la Asamblea Nacional el pasado 28 de enero, pues ha creado bastante incertidumbre en los grandes, pequeños y medianos empresarios, al consumidor final. Se ha hablado de diferentes formas, que si se va o no a grabar algunos productos, pero ya está con nosotros nuestros invitados para hablar de esto, ya que según la ley también, y según el documento, decía que se está presentando y se está realizando por la necesidad de proteger los derechos alcanzados por centenares de miles de familias a través de la seguridad social y hacer más efectivo y eficiente las recaudaciones para proteger el empleo, el trabajo y el bienestar social de los nicaragüenses. Así se dio a conocer cuando se presentó este documento por parte del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Pero también esta ley se había presentado junto a la reforma de seguridad social, ya estos aprobados. Esta sigue la ley de concertación tributaria. Esa reforma continúa en consulta, pero vamos a saber qué nos dicen representantes de diferentes instituciones. Michelle Polanco. Así es, Odilí, y es que según algunos sectores se afirma de que esta reforma tributaria podría encarecer los costos de la producción y que más del 70% de productos de la canasta básica incrementarían su valor en un 50%. Para hablar acerca de este tema y de cómo puede afectar esta reforma a los diferentes sectores, tanto a consumidores como a productores, se encuentra con nosotros Salvador Castillo. Él es directivo de Faganic, y Juan Carlos López, directivo del Centro Jurídico de Ayuda Social al Consumidor. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. Iniciar con don Salvador. ¿En qué aspectos podría estar siendo afectado el sector de ustedes cuando se lleguen a aprobar estas reformas, que muchas personas pues ya lo dan por hecho de que se van a aprobar tal cual están escritas, aunque no ha llegado la propuesta o no ha llegado a discusión a la Asamblea Nacional? Sí, estamos muy preocupados por todas estas reformas que se vienen trabajando y que se puedan llevar a cabo. En primer lugar, la preocupación nuestra es que si verdaderamente estamos pensando aquí en nuestro país por un desarrollo económico, estas reformas creo que más bien nos van a afectar a nosotros como productores. Estaba viendo unas propuestas que van desde de algunos productos veterinarios, las vitaminas, en cuanto a lo que es la ganadería, en la agricultura, los plaguicidas, los fertilizantes, los sistemas de riegos, accesorios, equipos que nosotros necesitamos en el campo que puedan ser grabados. Y quiero decirles algo, solo por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, en el campo, nosotros en la agricultura utilizamos los fertilizantes como el 18460, que hasta el mes de diciembre nosotros los comprábamos a un precio de 780 córdobas, más o menos 750, 780 córdobas, y que ya para enero los precios andaban en 980 córdobas. La aplicación de un nuevo impuesto, estamos hablando que son fertilizantes que pueden llegar a más de 1100 córdobas, 1200 córdobas. Y nosotros en el campo hacemos grandes esfuerzos en la producción, porque si es algo que yo estoy bien claro, es de que aquí en el país el desarrollo de la economía está en el sector agropecuario. Acordemos que solamente en la ganadería, aquí se generan unos 600.000 empleos, y todo el sector, tanto agropecuario
lo que es la ganadería y la agricultura, aquí vemos 250.000 productores que siempre estamos trabajando, porque hay que ver que nosotros nos une una gran fortaleza, y esa fortaleza es la ganas de trabajar y seguir siempre adelante. Pero yo creo que cualquier barrera que a nosotros nos pongan para seguir trabajando, como es aumentar los costos, realmente nos viene a agudizar más la situación en el campo. Porque desde ya nosotros hemos sentido las afectaciones que nos vienen dando, porque no es desde ahorita los problemas. Los problemas vienen más o menos desde hace 1 o 2 años, en que hemos visto cómo la circulación de dinero se ha venido reduciendo, y eso tiene un impacto en la demanda por parte de los consumidores. Nuestra tarea principal aquí en nuestro país es producir, y eso es lo que hacemos nosotros para que verdaderamente haya un desarrollo, que es la producción. Pero también queremos que lo que nosotros estamos produciendo en el campo, la población lo esté consumiendo. Pero creo que observamos que poco a poco la población viene demandando menos productos de lo que nosotros producimos en el campo. Eso significa que el ingreso que viene teniendo la población es cada día menos. Y eso es bien latente, nosotros lo sentimos y lo percibimos, de que la población cada día está demandando menos. Yo creo que si aquí viene una reforma que viene a afectar a los productores y a todo lo que nosotros necesitamos en la producción, sencillamente nos va a afectar aún más. Y solamente por referencia, por ejemplo, el año que pasó, el 18, y que no hablamos de los problemas sociopolíticos que aquí hubieron, sino con las cuestiones del invierno. El invierno nos afectó muchísimo en la producción. Todo lo que nosotros veníamos haciendo, nuestro trabajo, con las limitaciones que tenemos en cuanto a lo que son los financiamientos, porque los financiamientos han estado bastante limitados, precisamente por los problemas que ya nosotros percibimos en el campo. Entonces, todos estos problemas que nos presentan en el campo, más una reforma que se pueda estar dando, yo creo que nos hunde más bien a todos los productores. Don Salvador, y la situación tiene que ser al revés. Sí, en ese sentido, esta reforma vendría todavía a trastocar más esas dificultades que has presentado, sobre todo en el sector ganadero, pero también en el sector lácteo, porque ya es un tema ya de muchos años que incluso el pago del litro de leche es caído, ¿verdad?, en las zonas rurales, y ya cuando se llega a las grandes empresas ya se cobra a montón y ya ni se diga, ¿verdad?, al consumidor final. Pero por otro lado también el pago en los mataderos, o sea, la carne es botada, no pagan, según algunos productores también, el precio que debería ser. Entonces eso va todavía a darle más fuerte a esta posible reforma, porque todavía está en consulta, que podrían también, según han informado representantes de la Asamblea Nacional, hacer otras nuevas propuestas de esa reforma a la ley tributaria. La situación es bastante crítica para nosotros en el campo. Por ejemplo, ahorita los precios del ganado, tocaste algo bien interesante. Los precios del ganado son los precios que habían hace 5 años. Y aquí tenemos una evaluación. Una evaluación cuando se supone que con solamente la evaluación pudiéramos tener un precio superior para el productor. Sin embargo, hablamos que todavía se está pagando con precios de hace 5 años. No puede haber una mejoría en el productor, porque acordemos que la evaluación nos trae un incremento en los costos, sobre todo en aquellos insumos que son importados, porque aquí todo lo que nosotros utilizamos en el campo es importado, y yo creo que entre las cosas realmente que no son importadas es la sal. Pero hablemos de la sal que utilizamos en el campo para el ganado. Si nos vamos a un quintal de sal, que antes lo comprábamos en 80, 100 Córdoba, hoy cuesta hasta 220 Córdoba un quintal de sal. Entonces ha aumentado un 100%. Y el producto que nosotros tenemos sigue teniendo el mismo precio. Entonces, cada día sentimos como que nos están estrangulando en el campo, con mayores costos, con los precios bastante similares, sin dejar a un lado lo que es la demanda por parte de la población.
¿Quiénes serían ahí los mayores afectados dentro de la cadena productiva? ¿Quiénes serían? Porque estamos hablando de las zonas rurales, el campo, porque hablaba yo de la leche y le hago mucho énfasis porque incluso aquí, de acuerdo a las entrevistas que hemos tenido con otros productores, decía que, y los mismos que nos llamaban también, que llegaron a pagar el litro de leche hasta en 2 Córdobas, o sea, totalmente botado. ¿Y aquí cuánto cuesta? Las transnacionales, ¿cómo dan también el litro de leche? Entonces hay un desequilibrio y vendría, si se aprobase esta reforma, todavía debilitar más. Nos afecta grandemente, pero quiere decirlo, que va más allá todavía. Nosotros los productores generamos trabajo en el campo. Sí. Si se nos viene reduciendo el ingreso en el campo, lógicamente que no tenemos con qué pagarle a los trabajadores. Y si no tenemos con qué pagarle a los trabajadores, tenemos que prescindir porque no nos da la cobija. Pero realmente el efecto es muy superior todavía, porque para una familia que depende de un productor y no le podemos dar trabajo, eso tiene un efecto en las familias del campo, en las familias campesinas, porque realmente el recurso que nosotros tenemos es totalmente limitado. No nos da para darle mantenimiento a la finca, que van desde las chapodas, desde la siembra de pasto, desde las cuestiones de reposteo que nosotros llamamos en el campo, cómo mejorar en la actividad ganadera, cómo desarrollarnos en la cuestión de la sanidad que tanto se necesita, cómo mejorar en la cuestión de la alimentación para el ganado, sobre todo en la época de verano. No tenemos con qué. Es un tema bastante Nosotros complejo. queremos desarrollarnos más en la actividad ganadera, pero no nos da la cobija realmente para que nosotros podamos seguir trabajando. Sumado al hecho de que los productores también son consumidores y las reformas también afectan a algunos productos de la canasta básica, Juan Carlos. Se hablaba también de que son al menos 70 productos de nuestra canasta básica que van a ser grabados, como por ejemplo el arroz de calidad superior al 80-20, así como también el aceite comestible distinto al aceite vegetal de soya y al de palma, y otros productos como la carne de res. Algunos cortes van a ser grabados, es decir, los productores, además de las afectaciones que van a tener al momento de comprar los productos para mejorar la producción o para sostener la producción, también van a verse afectados al momento de querer adquirir algunos productos de la canasta básica. Sí, bueno, gracias igual por la intervención. Quería solo objetivizar 2 elementos necesarios. Uno de ellos es que antes de ser aprobado, de entrar en discusión este tema relacionado con la política fiscal de Nicaragua, los nicaragüenses estamos viviendo serios problemas económicos y serios problemas financieros. Obviamente eso va repercutiendo conforme pasando los días y los meses. Obviamente el poder adquisitivo, el IPC de cada individuo en Nicaragua va a venir disminuyendo considerablemente. Eso pues por la falta de empleo, el desempleo como tal, la informalidad nuevamente, y por otro segmento pues que no hay acceso, ¿no?, a poder adquisitivo, como lo planteaba el licenciado Salvador Castillo. Mira, hablando de manera muy propia, posiblemente el gobierno representado, ¿no?, el Estado de Nicaragua, plantea esta reforma, pero me quiero ir un poco a la historia. En los últimos 5 o 6 años, en el 2012 se crea una nueva ley, una nueva política fiscal, que es la ley 822, que es la ley de concertación tributaria. Y como se planteaba, eran otros escenarios económicos, otros escenarios políticos y otro escenario relativamente social, ¿no? Luego de eso, a los 2 años se establecen una reforma a la ley 822, que es la ley 861, donde establece nuevos gravámenes y va eliminando nuevas exenciones fiscales, que desde luego pues se hizo relativamente un análisis, se pasó por la Asamblea, pero no tuvo la novedad como hoy en día esta iniciativa de ley viene a crear especulación. Crea especulación porque todavía no es aprobada en la Asamblea Nacional, pero si nos vamos al comportamiento tanto de la maquinaria de gobierno con respecto a la minoría parlamentaria, sabemos de que la iniciativa de ley que ya salga después de haber sido revisada, al menos por los diputados sandinistas, va a ser aprobada estrictamente en el plenario de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos, no decir la esperanza, pero la objetividad de pensar de que van a haber productos o análisis de nuevos productos que posiblemente van a ser eliminados de esa lista taxativa, porque recordemos que la reforma viene a trastocar de 2 maneras. Uno de ellos, el impuesto selectivo de consumo, que es una carga fiscal que va estipulada a determinados productos y determinado comportamiento de determinada, valga la redundancia, productos que no necesariamente la va a pagar el consumidor final, desde el punto de vista que no es un impuesto directo.
Luego de eso tenés la traslación del impuesto al valor agregado del IVA, que es un 15% y con una tasa alícuota de un 7 y 8, por ejemplo, como en energía eléctrica, hasta después de los 151 kilowatts en la tarifa domiciliar y después en otras tarifas, que realmente puede vengarle. ¿Qué quiero plantear en esto? Si hay algunos productos, ya sea que se le conoce como productos de manufactura, materia prima o insumos primarios, en efecto el empresario, el productor, cualquiera que va a pagar un poco más, lo va a adquirir y va a tener que trasladarlo, si no es como mediante una carga fiscal al consumidor final o a otro proveedor, lo va a tener que hacer en efecto con el monto del precio. Y no es tan largo, Juan Carlos, porque precisamente el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y también de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Waldemar Gutiérrez, hablaron un poco la semana pasada de que podría haber un cambio de la propuesta de reforma que incluyen en esto las exoneraciones de impuestos del valor agregado, algunos productos como el pollo entero, la carne con hueso y la ropa usada. Eso es parte de lo que podrían haber cambios en esa reforma. Vamos a estar hablando de esto después de la siguiente pausa comercial. Bueno. Nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana, hablando un poco con representantes de los productores y también del sector de los consumidores sobre esa posible reforma a la ley fiscal y las afectaciones que tendrían también tanto a productores y consumidores. Esta ley que también está siendo consensuada y está siendo consultada para tratar de valorar si hay o no algunos otros cambios para su posible aprobación o no. Hay diferentes sectores, según representantes de la Asamblea y también el ministro de Hacienda, hablaban un poco que dentro de esos cambios, de esa propuesta de reforma a la ley de concertación tributaria, además de la carne, lo que ya hablábamos, también habría algún proceso de consulta para realizar en diferentes sectores. Han empezado en algunos lugares, pero ya llegaron al sector de producción. Está con nosotros siempre el señor Salvador Castillo. Quisiéramos saber, ¿ya le han citado a usted para hacer alguna consulta para valorar esta posible reforma a la ley tributaria, don Salvador? A nosotros como organización no hemos tenido ninguna invitación, pero siempre estaríamos dispuestos a colaborar, ¿verdad? Y ver realmente que conozcan cuáles son nuestras opiniones. Sí. Sobre lo que es la reforma. ¿Qué sería la propuesta de ustedes para decirles a ellos no podemos acá reformar desde este punto de vista algunos productos que están siendo grabados? Es que acordémonos que es bien importante, por eso siempre tener un acercamiento, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos diferentes puntos de vista. Un punto de vista puede ser lo que tengan, digamos, que nos representan en la asamblea, y otro punto de vista puede ser de los productores que estamos directamente ligados en el campo de la producción, sí, y que somos los que nosotros sentimos verdaderamente los problemas que tenemos. Entonces yo creo que es bueno, digamos, que estas cuestiones puedan ser consensuadas, digamos, con los productores, porque en este momento nosotros sentimos que estamos ahogados. O sea, queremos seguir produciendo, queremos que haya mejor desarrollo aquí en el país, porque eso precisamente es lo que nos trae bienestar a todos los productores y a toda la población. Sí. Pero en este momento la situación es bastante crítica entre los productores, porque eso es algo bien importante que nosotros consideramos de que para que nosotros podamos seguir produciendo es importante que la gente siga comprando, que siga demandando lo que nosotros producimos. Pero si la gente o la población no tiene capacidad de demandar lo que nosotros producimos, sencillamente a nosotros nos afecta como productores. Entonces, con todas estas reformas que se quieren impulsar, yo creo que esto puede tener más bien un efecto negativo para todos, incluyendo a la población, incluyendo a las empresas. Porque yo creo que lo que tenemos que promover más bien es cómo generamos más empleo de tal manera que aquí en Nicaragua la gente tenga capacidad adquisitiva de poder comprar. Pero si en este momento las cosas las estamos haciendo al revés, hay un impacto negativo para todos nosotros como productores, y lo que queremos es producir, pero también queremos que la gente compre lo que nosotros estamos produciendo. Y Juan Carlos, vos como defensa de los consumidores también, como representante de organismos de defensa de los consumidores, ¿han recibido alguna invitación para ser consultados? No, de hecho no. Creo que la última vez que nos invitaron para hablar de una reforma fue con la ley de tránsito hace muchos años, de igual manera. Pero ya en estos mecanismos normalmente no. Pues nosotros lo que analizamos es que normalmente son consultados en la mayoría de los casos más sectores más allegados a una postura gubernamental, que es válido pues también. Y tal vez otros sectores que aparentemente pues tienen una visión un poquito neutra, ¿no?, desde el punto de vista político. Mira, parte de esto es que el tema que va a arrollar relativamente al sector productivo y obviamente al sector consumidor es que el gobierno está
por así decirlo, debería de hacerlo posiblemente otra coyuntura social del país. Más que la recomendación, si tuviéramos la oportunidad o el espacio para poder hablarlo, no es el momento para establecer estas reformas tributarias. No es lo adecuado en temas de políticas públicas, no es lo adecuado, por la sencilla razón, ha disminuido el gasto público, se ha mantenido al menos los sectores básicos de la administración pública. Estás hablando de que hay sectores que tienen megasalarios, es un tema más o menos político, pero tienen megasalarios y eso, no se trastocan absolutamente nada. Lo que se está planteando es gravar o afectar a un sector de consumos masivos de muchos productos, como le decía también el economista Avendaño. Y entonces lo que plantea objetivamente es, el gobierno obviamente quiere buscar cómo recuperar los huecos económicos de los gastos, los ingresos y los ingresos públicos, obviamente con un modelo de financiamiento que la va a tener que cargar las empresas privadas, inclusive las pymes van a tener que resentirlo, porque sí me hacía grosso modo, el representante de las pymes, pues el señor Leonardo Torres establece que esta es una ley que no les va a afectar, pero tampoco les va a beneficiar. Y si lo ves desde el punto de vista práctico, desde ahorita, por ejemplo, van a haber productos primarios que van a tener que comprar a determinadas pymes para poder transformar sus productos. Primero, el proceso de venta va a ser menor, o sea, va a tener menos compradores. Y sumado a eso, vas a tener que entender de que esos parte de los productos van a tener que cargarlo económicamente. Y eso lo van a trasladar al consumidor final. Ahora, hay una realidad que no podemos obviar y es que precisamente la reforma se hace para poder obtener ciertos ingresos que se han perdido a raíz de la crisis sociopolítica. ¿Cuáles creen ustedes que deberían de ser esos mecanismos que todos como sociedad debemos realizar para salir adelante? Porque económicamente, francamente todos estamos afectados y el gobierno, esta es, digamos, una propuesta, quizás no es la más viable, pero es una propuesta para ir saliendo del problema económico en el que nos encontramos. Usted hablaba de que tenemos que crear muchos más empleos para tener muchos más ingresos. ¿Cómo podríamos o cómo se debería de estar debatiendo aquí en la Asamblea para que esta reforma no se realice y hallar otras soluciones a la crisis? Bien. Yo creo que es bien importante sentarnos y buscarle una salida, porque la salida que le estamos buscando en este momento es el extremo, que es afectar a la población. Y realmente nosotros observamos por todos lados, en las pulperías, en las empresas, que ya no están vendiendo, se les ha reducido drásticamente a un 40-50% su nivel de venta. Y estas empresas lo que están haciendo es buscando cómo sobrevivir, no cómo producir más, sino cómo sobrevivir con cierto personal en cada una de esas empresas. Porque en el mayor de los casos lo que viene haciendo la empresa es despidiendo personal. Y despedir personal no es un beneficio para nadie, ni para la empresa, ni para las personas que se van a la calle. Quisiéramos saber un poco su percepción también, tanto de Juan Carlos como de usted, don Salvador. En días anteriores tuvimos acá la visita del diputado Edwin Castro. Él hablaba un poco sobre las diferentes reformas, sobre ese proceso de diálogo, de la restauración de un diálogo, el inicio de un nuevo diálogo, pero decía que para poder dialogar y para poder hacer consultas se debe hacer con políticos. Y para hacerlo, tanto la oposición como los que ya están en el gobierno deben ser políticos, deben convertirse en político, pero hay otros economistas y otros expertos que dicen que para resolver los temas socioeconómicos que estamos teniendo en la crisis en nuestro país, se debe primero resolver el tema político. Es necesario convertirse, según ustedes, en políticos para llegar y tratar de resolver o proponer alguna solución a esto. ¿Qué opinión les merece? Yo observo, por ejemplo, que un problema político nos lleva a lo económico, y nosotros estamos sintiendo el efecto ahora en lo económico. Nosotros como productores, por mencionar, queremos seguir produciendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como productores queremos vender lo que estamos produciendo, pero ahora tenemos un problema con las microfinancieras. Las microfinancieras nos tienen limitados en lo que es el financiamiento para la producción. Porque ¿qué es lo que hace una microfinanciera? Quiere recuperar el financiamiento que le está dando a un productor. Y nosotros como productores queremos recuperar nuestros costos y como cualquier empresa queremos ganar también. Pero si nosotros estamos produciendo y no estamos vendiendo lo que estamos produciendo, sencillamente todos andamos mal. Nosotros como productores porque no estamos ganando nada. Estamos corriendo riesgo. Las microfinancieras quieren recuperar lo que están prestando.
y nosotros estamos enfrentando altos riesgos en el campo, pero las ganas de producir siempre las tenemos, porque no solamente son estas situaciones de la reforma. Si nosotros nos vamos más a fondo todavía, acordémonos que aquí tenemos un cambio climático que nos está afectando en el campo. Los rendimientos de producción que nosotros tenemos en el campo se ven afectados por el cambio climático. Ok, Juan Carlos. Bueno, con lo que decía mi ex profesor de la UCA, ¿no? El diputado Dean Castro, obviamente es completamente distinto a lo que uno aprende en hablar de clase. Mira, todos nosotros somos actores políticos a menos incidencia en las políticas públicas. Las federaciones, las organizaciones, el Federal Consumidor, todos los gremios pues tienen algún tipo de incidencia con respecto a los años, porque no todos tienen una expertise en todas las gremios. Posiblemente el planteamiento que se ha mantenido es desarrollar posiblemente un tema político partidario, pero estos temas trastocan más allá de una organización política, justamente diciéndola. Nosotros lo que hemos considerado es que para poder aportar y emitir propuestas como tal, no necesariamente tienes que estar aglutinado en un partido político. Por ejemplo, hay muchas buenas propuestas que el lado de Faganic u otro de los gremios de productores o ganaderos tienen mucho que decir, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Si nos preguntases a nosotros, igual tuviéramos otras posturas. De antemano, nosotros lo que decimos es que más allá de lo que pueda arrojar la propuesta, salvo que existan cambios radicales, nosotros podemos decir, estas propuestas no deberían ser abordadas ahorita. No es que si le van a quitar el 15% ahora determinado empaque de papel higiénico, otro de pasta de dientes. No es el momento para abordar una reforma tributaria. Nicaragua o el país, la macroeconomía está pasando un modelo de recesión económica y se puede convertir en mayor especulación de precios y eso va a ocasionar inflación y eso va a crear de personas del campo desertando del campo a venir a Managua, y cuando haya un entrenamiento va a inclusive a incrementar la delincuencia. Pueden haber muchos factores complicados. Yo inclusive aprobando esa iniciativa de ley, aún así el gobierno va a tener posiblemente en 4 o 5 meses de reformar estas reformas que han hecho. Eso es como el mensaje principal. Si nosotros fuéramos invitados, dijéramos, estas propuestas no deben ser tocadas ahorita. Si el gobierno quisiera dar un espectáculo diferente, es decir, mira, vamos a cambiar, que reduzcan gastos públicos, que hasta el día de hoy pues hay personas pues que tienen, pues hay instituciones gubernamentales que no funcionan para nada. Ejemplo, la Asamblea Nacional, pues eso es desde un punto de vista objetivo, pues. Entonces nosotros creemos de que sí se deben de abordar el tema, y diálogo va a haber, ya sea con cualquier opositor o otro opositor, va a tener que haber un diálogo en el país. Bueno, la pelota estaría en la cancha de la Asamblea Nacional para que realicen las consultas respectivas, y esperamos que el Estado y la Asamblea Nacional invite a todos los sectores para discutir estas reformas. Todavía, ¿verdad? Ustedes a propuesta están dispuestos también a que sean visitados. Claro. Esta fue parte de la información que tuvimos el día de hoy sobre la reforma fiscal, si se aprueba o no y cómo puede afectar tanto al sector productivo del país como a los consumidores. Hasta mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Nos volvemos a tener esta cita en punto de las 6 por Acción 10 en la mañana. Gracias por habernos acompañado. Gracias, que pasen buen día.